Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy vamos a estar continuando con nuestro estudio en la primera carta a los Corintios. Ya estamos en el capítulo final de la primera carta, capítulo 15, y hoy vamos a empezar desde el verso 5 al 10, que dicen así: y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a orar y vamos a analizar estos textos. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos conocer lo que quieres en nuestra vida. Te ruego, Señor, que nos dirijas en este pequeño estudio para la gloria y la honra tuya. Y en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, pues aquí tenemos de alguna forma el proceso de después de la crucifixión de nuestro Señor. El apóstol Pablo asevera y dice que Cristo resucitó. Y entonces dice que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, y podemos verlo aquí en Lucas capítulo 24, 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Es el apóstol Pedro. Después a los 12, aquí tenemos también estos pasajes que nos ayudan a ver en Mateo 28, 16 y 17, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. También tenemos de Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto y resucitado. Lucas 24, 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y en Juan 20, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Entonces aquí tenemos el proceso de cómo fue, de alguna manera, el Señor resucitado manifestándose a sus discípulos. Verso 6. Y bueno, aquí también habría que ver, como aquí dice los 12, porque tenían que ser 12 apóstoles. En los pasajes anteriores habíamos visto que son 11, y de alguna forma tal vez el apóstol Pablo contándose a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Después se les apareció a los 12, a esos 11 primero, y después al apóstol Pablo. Después apareció más de 500 hermanos, aunque hay que decir que después dice que se le apareció a él, pero realmente pensando un poco en ello, o tal vez también en José llamado el Justo, al cual eligieron en el capítulo 1 del libro de los Hechos, sin embargo con la duda, porque no fue llamado directamente por el Señor Jesucristo, sino que echaron suertes entre dos. Pero digamos, no afecta en nada que algunos digan que sea el apóstol Pablo, otros que sea José, llamado el Justo, o simplemente la mención de los 12 como parte de ese conjunto, aunque Judas ya no estaba.
Después, dice el verso 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en ese tiempo, en el tiempo que estaba escribiendo el apóstol Pablo, año 56, año 58, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Este Jacobo es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, no el apóstol, sino el medio hermano de nuestro Señor. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y esto lo podemos constatar en Hechos capítulo 9, donde allí del 3 al 6, el apóstol Pablo pues tuvo esta conversión y este enfrentamiento con el Señor. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Esto habla de la humildad de los apóstoles, más bien de la humildad del apóstol Pablo, y de alguna forma el hecho de pensar que él no se siente digno, porque él mismo lo dice: no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y esto porque recuerdan que antes había pedido cartas para Damasco para ir y perseguir a la iglesia. El 8.3 nos dice de esta manera, de Hechos: y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Este era el apóstol Pablo, y él de alguna forma pues se siente un poco culpable acerca de lo que había hecho en el pasado. Pero, dice el verso 10, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué soy? El apóstol Pablo dice: soy apóstol de Jesucristo, llamado para ser enviado, apóstol a los gentiles. Y después dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Que todos quiénes? Que todos los que nombró anteriormente, los apóstoles y los más de 500. Pero no yo, es decir, no me doy el crédito a mí, sino a la gracia de Dios conmigo. Y esto, pensar un poco que muchas veces nos acreditamos el hecho de hacer cosas y decir: he ganado a tantas personas para Cristo, he discipulado a tantas personas, he hecho esto, he hecho aquello, pero nadie menciona no yo, sino la gracia, porque es por la gracia, es por el Señor Jesucristo. Porque recuerde, el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 15 dijo: yo soy la vid, en el verso 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces estamos entendiendo que es a través de Cristo que somos instrumentos para su gloria, para su honra, para el engrandecimiento de su reino. Y entonces la gloria no es para nosotros, sino para el Señor. Entonces siempre decimos pues que ha sido por la gracia de Dios, que gracias a Dios, que fue Dios el que habló, que Dios utilizó, que Dios hizo las cosas y que uno es un simple instrumento. La gloria sea para Dios. Y esto tiene que quedar clarísimo, porque cualquiera cosa que usted haga, la gloria es para Dios. Sus talentos, sus dones son para la gloria de Dios. No son suyos, sino que Dios se los dio prestados para glorificar el nombre de Dios. Y lo peor que uno puede hacer es creer que uno es algo cuando sin Cristo uno no es nada. Recuerde, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, no nosotros. Y los profetas decían con claridad: no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a tu nombre. Y nosotros debemos de darle gloria a Dios y decir: ha sido Dios, ha sido el Señor, ha sido el Espíritu que mora en mí, no yo. Y esto tenemos que tenerlo siempre en claro para no envanecernos, porque muchas veces allí los pastores se empiezan a creer, los siervos de Dios se empiezan a creer dueños de las iglesias, cuando simple y sencillamente
somos sobrebebedores, somos sirvientes, somos encargados, somos administradores y el dueño de la iglesia es Jesucristo. Recuerde que Él la compró con su sangre. Él de alguna manera dio su vida por amor a la iglesia. Allí en Efesios capítulo 5 nos lo dice con claridad. Así que uno lo que hace es servir en la iglesia, pero el dueño es Cristo y debemos de alguna manera darle siempre, siempre la gloria y no tomarnos algo que no nos pertenece, porque eso es robar. Y también debemos reconocer que sin Él no podemos. Entonces allí cuando las personas se envanecen y dicen, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, es que yo, no le está dando gloria a Dios. Y por eso pues muchas veces pues nos perdemos, porque creemos ser algo cuando no somos nada, porque somos por su gracia y para la gloria y para la honra de Dios y para el engrandecimiento de su reino, y sin Él nada pudiéramos hacer, porque es por Él. Si Él no nos da vida, pues no podemos vivir. Si Él no nos da salud, no podemos desarrollar un ministerio. Si Él no nos provee, entonces tampoco podemos de alguna manera movernos de aquí para allá. Entonces siempre todo lo que tengo, lo que soy, lo que espero ser, es para la gloria de Dios, y a Dios sea la gloria siempre, siempre, siempre. Esto es algo que tiene que quedar muy en claro. Esto muestra con claridad la humildad de nuestro querido apóstol Pablo, y también es algo que debemos nosotros imitar en nuestro nivel, en nuestro andar en Cristo. Nunca debemos decir, qué inteligente soy, qué bueno, qué inteligencia me dio Dios para interpretar la palabra de Dios, para ganar almas, No, jamás. Dele la gloria a Dios, siempre dele la gloria a Dios. Debemos ser humildes, porque Él nos dio por su gracia, y véalo con claridad, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. No ha sido por mí, porque yo cuando de alguna manera nací en este mundo, pues realmente no tenía nada, pero por la gracia de Dios empecé a desarrollar cosas que Él me dio, y en Cristo, por supuesto, que se pueden hacer muchísimas cosas más. Se lo digo, en mi caso, yo, si no fuera por Cristo, por el Espíritu Santo, yo no podría hablar en público. Sería lo más torpe que hubiera en la vida, porque considero que Él es el que me da las palabras, el entendimiento, y no soy yo. Y cuando la gente me dice, qué bien, ¿sabe qué? Yo le digo, gracias a Dios, porque realmente no me puedo atribuir algo que no es mío, es de Dios. Y la gloria es para Dios entonces. Y yo simplemente soy un transmisor de ese mensaje, y simple y sencillamente, y nada más eso. Por eso todos debemos de mantenernos, porque podemos deslizarnos poquito, y ese poquito puede hacer que de alguna forma nos vayamos por otro lado. Esto lo podemos ver en la física, ¿no? Cuando van dos paralelas y una de alguna forma tiene apenas una desviación de unos cuantos grados, a lo largo se va haciendo mucho más ancha, y no va teniendo, digamos, el paralelismo que debiera tener. De igual manera, cuando un poquito nos desviamos, nos vamos, porque no vamos a apuntar a la gloria que es de Cristo y que es de Dios. Entonces es muy importante. Entonces Cristo resucitó, y hay testigos que lo vieron, que lo palparon, y que estos son los hombres que dan testimonio de saber que Cristo ha resucitado, y por lo tanto, de una manera escrita y en la tradición oral, tenemos testimonio de que Cristo sí resucitó. Y un ejemplo de esta resurrección, pues es el cambio que hubo en todas estas personas comunes, con talentos y dones otorgados por Dios. El apóstol Pablo, siendo un perseguidor, ahora era un predicador del mensaje, y yo creo que nosotros podemos ver cómo nos convertimos, y Dios está haciendo el milagro de transformarnos. Así que la gloria es para Dios.
por la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, pues aquí vamos a dejarle, vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella podemos conocerte, podemos conocer lo que quieres en nosotros y para tu gloria. Ayúdanos a siempre, Señor, reconocerte en todos nuestros caminos y bendecir tu bendito nombre. Y en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues recuerde que los miércoles subimos un pequeño estudio y estamos en las cartas del apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, la primera y la segunda carta, y los domingos estamos alternando entre lo que sería el libro de Daniel y el libro de Mateo. Sin más, que Dios les bendiga. Gracias por suscribirse, gracias por darle like. Y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Bendiciones. Gracias.